este momento voy a presentar a una gran colega, profesora y amiga, Gladys Canchila, fisioterapeuta especialista en cuidado crítico de la Universidad Iberoamericana, magíster en fisioterapia de la Universidad del Valle, docente investigadora de la Universidad del Sinut, sede Montería y asesora externa de la Unidad de Cuidados Intensivos Crónicos, sede Sincelejo y Montería. Bienvenida, Canchi. Buenas tardes, se te olvidó que soy la vocal nacional de la ANSI, de el capítulo de rehabilitación y terapia. Muchas gracias al comité organizador y muchas gracias Viviana Cubillos por la invitación. De verdad que es un placer estar aquí con ustedes y compartirles un poco de los conocimientos y de esa pasión que se llama UCI pediátrica. Bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar hoy de lo que es la terapia de alto flujo en la práctica clínica, esos beneficios, esos desafíos y esas futuras direcciones que tenemos en esta herramienta como tal. Para iniciar con esta charla, tenemos que tener claro qué es la definición de cánula de alto flujo, ¿listo? O la famosa terapia de alto flujo, que no es otra cosa que una modalidad no invasiva que lo que quiere es hacer un soporte ventilatorio o respiratorio garantizándole el confort, sobre todo a los niños. Acuérdense que vamos a hablar de niños. Y el concepto de terapia de alto flujo o cánula de alto flujo lo que nos dice es esa entrega de ese flujo que tiene una mezcla tanto de aire como de oxígeno, que lo que quiere es alcanzar o exceder la demanda inspiratoria de cada paciente. Por eso estos conceptos hay que tenerlos en cuenta para el monitoreo y las intervenciones como tal. ¿En qué están indicados? En las dificultades respiratorias de diferente patología, como tenemos neumonías, síndromes broncoobstructivos recurrentes, insuficiencias cardíacas congestivas, como un soporte más allá de la postestubación en los niños y en los neonatos. Y en enfermedades neuromusculares, en estos momentos se están haciendo estudios para esos niños con enfermedades neuromusculares y han encontrado unos beneficios bastante importantes y ya se empieza a hablar de cánula de alto flujo en enfermedades neuromusculares. Indudablemente en lactantes con patologías como la bronquiolitis. Entonces, entremos. Este es un estudio hecho por Maya y colaboradores en el 2014 en la India, donde nos habla de esos beneficios tanto de la cánula como del CPAP. Hacen una comparación, fueron 118 niños en unidades de cuidado intensivo pediátrico, en urgencias, que tenían estas características, el virus sincitial respiratorio positivo, más o menos en un 30-70%, y dividieron de esos 118 niños. Miren, 59 les colocaron cánula alto flujo y 59 les colocaron CPAP nasal. Aproximadamente los flujos manejados en la cánula alto flujo fueron de 2 litros por cada kilogramo de peso. Y el CPAP que se manejó a nivel nasal fue de 5 a 7 centímetros aproximadamente. ¿Qué encontraron en este artículo? Que el éxito en la cánula de alto flujo estuvo alrededor del 70% y en el CPAP nasal 40%. El fracaso 23% y 42%. ¿Y cómo categorizaban este fracaso? Con un aumento de un punto en la escala clínica de Gauss modificada por encima del valor inicial. Esta escala es una escala que se utiliza en asma. Ustedes saben que en adultos utilizamos el ROT, en niños la evidencia está más hacia esta cánula de Gauss
modificada. Otro parámetro de fracaso que tenían en cuenta era el aumento de la frecuencia respiratoria, 10 respiraciones por encima de la inicial cuando uno colocaba la cánula de alto flujo. Y indudablemente fracaso también el aumento de la asistencia respiratoria, cuando ya definitivamente el niño fallaba y tocaba intubarlo como tal. ¿Qué encontraron? Que miren, la cánula de alto flujo, a diferencia del CPAP básico nasal, se asoció a una menor necesidad de ventilación no invasiva, pero de no la intubación como tal. Y que la cánula se asoció con una mayor duración de oxigenoterapia y de estancia hospitalaria. Si nosotros vemos, miren, esto es importante, a esos pacientes que le colocaron CPAP, yo analizando pues todos los factores, ¿qué pasa? Con el CPAP tú garantizas los centímetros de agua que le estás entregando al niño. La cánula nasal es cambiante. Si el niño abre la boca, si está llorando, indudablemente esa presión positiva al final de la expiración va a variar. Y miren que no tiene los efectos secundarios como lesiones a nivel nasal, quemaduras, sobre todo en el CPAP, las lesiones que hay a nivel de todo lo que es la nariz y eso, son efectos secundarios y son muy parecidos. Entonces, aquí podríamos decir que estadísticamente no es significativo para que yo les pueda decir a ustedes, esto es un estudio del 2024, que yo podría decirles, no, utilicen la cánula, porque estadísticamente no es significativo. Ahí vamos resumiendo y vamos para al final sacar las conclusiones para que ustedes se den cuenta. Este otro estudio que se hizo en Canadá, este es el famoso estudio CANFLO, que se hizo en el 2024 también. El anterior era agosto del 2024, este fue aproximadamente enero, febrero del 2024. Y en este estudio, que es multicéntrico, se hizo en 12 hospitales de Canadá y compararon también que la cánula de alto flujo con CPAP en pacientes con bronquiolitis. Fue un estudio que se hizo desde 2017 al 21 en 12 hospitales en Canadá. ¿Y qué era lo que quería? ¿Cuál era el objetivo principal de este estudio? Describir los factores de riesgo para el fracaso de la cánula nasal sobre todo. Y miren que ¿a qué nos llevó este estudio multicéntrico? Que actualmente no existen pautas que nos den que sea el parámetro óptimo de implementación para que la cánula nasal sea la herramienta que uno debe colocarle al niño cuando está con trabajo respiratorio. Y también miraron en este estudio la variación de la práctica de la cánula de alto flujo y los factores de riesgo y dicen que el beneficio para el desarrollo de futuros protocolos va a ser una base, este estudio multicéntrico. Son inciertas las conclusiones como tal. Me gustó, es de lo que más me gustó, en 2023, Cochrane en la población neonatal, Cochrane neonatológico. ¿Qué fueron lo que quisieron ellos haciendo esta revisión? Evaluar la seguridad y la eficacia de la cánula de alto flujo en términos de ¿qué? De compararlo con otros soportes que tenemos nosotros en las unidades de cuidados intensivos. Y escogieron, ya lo he dicho, CPAP CPAP o cánula de alto flujo. Y miren lo que nos dicen, la palabra que acabo de decir, es incierto. Puede tener poco o ningún efecto sobre el fracaso
en la duración. Aquí tenemos, por eso traje estas gráficas, ustedes pueden ver que a nivel de la gráfica la diferencia estadística es casi nula. Entonces, no podríamos decir que el fracaso o la duración del soporte va más hacia el CPAP o hacia la cánula de alto flujo. También, en esta misma revisión, nos dicen que probablemente la cánula resulte en poca o ninguna diferencia en la duración. Habíamos visto en el fracaso, en los días de estancia y ahora aquí en la estadía en la unidad de cuidado intensivo. Miren que la cánula puede reducir la incidencia de traumatismo. Lo que habíamos dicho, el CPAP es un CPAP, yo creo que los que trabajan en la UCI conocen, son unas cosas bellas, divinas, son miniaturas y solamente van en la naricita, ¿sí? Uno ve una máscara de adulto y compara con una pediátrica y no le dan ganas a uno de colocarse al bebé por tan bonita que es y tan pequeña. Y miren que solamente a nivel de las lesiones nasales y sobredistensión abdominal es que la cánula nasal de alto flujo puede bajar. Pero tampoco, si ustedes ven en la gráfica, miren los valores cómo se mantienen muy similares. Miren acá, como evento adverso, iguales. Podemos tener sobredistensión abdominal con CPAP y igualmente con la cánula. La cánula nasal, si no escogemos el número ideal para el niño, podemos lesionar las fosas nasales. Y miren acá cómo evento adverso sobre distensión. Bueno, ahí creo que no lo alcanzan a ver por los muebles, pero es igual, ¿listo? Y lo último, aquí en Cochrane, neonatal, nos dicen que no hay evidencia suficiente y estadística donde uno pueda formular y basadas en la evidencia sobre la cánula nasal, sobre el uso de la cánula nasal en el recién nacido a término, que nos soporte, que sea mejor que el CPAP. ¿Qué pasa? Se requieren mucho más estudios y metodológicamente sólidos para evaluar mucho más a fondo los posibles beneficios o daños de la cánula nasal. Y ahí entramos nosotros, tenemos que escribir. Me acaba de decir la compañera que muy pronto va a salir un artículo de la Santa Fe. Lo esperamos con los brazos abiertos. Bueno, y eso es lo que nosotros debemos hacer, escribir. Yo sé que ustedes ahí sentados deben estar pensando, pero a mí me ha ido mejor con CPAP. Gladys está diciendo algo, pero a mí me ha ido mejor con CPAP. Escribámoslo, publiquémoslos, para que vean que ustedes van a aparecer acá en estos estudios. Este estudio fue hecho en Brasil por la doctora Regina Grigoli. Es un estudio que se hizo en el 2020. ¿Y qué fue lo que ella miró? Ella lo que quiso mirar fue el resultado de esa cánula versus el CPAP nasal en pacientes con bronquiolitis. Miren la población, la muestra, fueron 63 niños en el Hospital Savara en Sao Paulo, 35 les colocaron cánula de alto flujo y 28 en CPAP. El fracaso en cánula de alto flujo fueron 10 y el fracaso en CPAP 13, 3 de diferencia. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué podríamos nosotros decir ahí? Casi igual, ¿no? Todos con virus sincitial respiratorio positivo y vuelven a escoger la escala de asma WOS modificada aplicada a estos niños. Y miren cómo ellos dividen como resultados primarios y secundarios. Y miran que la tasa de fracaso del tratamiento es la necesidad de aumentar el apoyo, o sea, subir los centímetros de agua en CPAP o subir los litros por minuto en la cánula de alto flujo o
la decisión de intubar al niño. Y como resultados secundarios predeterminados vieron la duración del tratamiento, qué tanto iba a impactar eso en la duración de la estancia en UCI y en el hospital, y vieron la del desarrollo de apnea. Esos niños que les colocamos CPAP y cánula de alto flujo, esto es un tic. Muchas veces no hacemos el monitoreo que deberíamos hacer y muchas veces hacen apnea y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos el monitoreo necesario para eso. Entonces miren cómo ellos, que fueron 63 niños, al final las conclusiones dice que para poder realizar un ensayo y comparar en condiciones similares, fueron muy poquitos, se debería requerir al menos, mire, 3.000 pacientes. Eso es harto. Para que pueda tener peso estadístico y pueda uno emitir un concepto. Y miren que ambas modalidades, el mismo índice de fracaso del tratamiento, así como la duración a nivel de UCI pediátrica y hospitalización. En este estudio, que fue hecho en el 2023, también es uno de los que más me gustó, y miren es quiénes de los de aquí que presentes trabajan en UCI pediátrica. ¿Cuál es la pregunta más difícil cuando vamos a colocar una cánula de alto flujo? ¿Cuántos litros le colocamos? ¿Qué flujo le colocamos? A veces mecánicamente colocamos, podrá decir Margarita, yo inicio siempre con 6. ¿De dónde salió el 6? Podremos decir por allá, no, es que yo inicio con 4. ¿Dónde está escrito que sean 4? Los flujos que uno coloca en las cánulas de alto flujo dependen de la patología y de las respuestas que tienen los pacientes como tal. Y eso se llama monitoreo. En este estudio chino, Ji Li, ¿qué fue lo que hizo? Mirar cómo esos flujos altos que se le colocaban a los niños aumentaban la presión faríngea y potencialmente, pues indudablemente el resultado era aumentar la presión en las vías respiratorias, que más adelante en charlas anteriores nos dijeron, las cánulas de alto flujo, ¿cuánto de presión positiva al final de la expiración nos generan? Exactamente. Todavía no está escrito en adultos, se pueden imaginar lo que pasa en pediátricos. Mejoran, al aumentar los flujos, mejoran la oxigenación y hacen reducción de la frecuencia respiratoria, el trabajo respiratorio, por lo que ya vimos en charlas anteriores, que disminuye el espacio muerto, toda la parte de la humedad, absoluta y relativa. Y miren cómo en niños pequeños el flujo va a variar según la edad y según la gravedad de la enfermedad y el cálculo a partir de esa fórmula mágica que ya la tenemos acá, que son 2 litros por cada ¿qué? Kilogramo de peso. A medida que el niño va creciendo, eso se pierde. Y aquí va el gran problema de los que trabajamos en la UCI. ¿Por qué no les gusta la UCI pediátrica? Porque la UCI pediátrica demanda mucho más análisis, monitoreo de los pacientes. Porque uno al adulto le coloca la cánula de alto flujo mientras esté saturando bien, vaya y venga. Pero los niños no, se nos descompensan en un segundo como tal. Y este estudio hizo 2 comparaciones. No tengo conflicto de intereses. He trabajado con Fisher y con el OptiFlow, el Airbox 2. Y este estudio fue hecho con el Airbox 2 y con el Vapoter. Entonces el Vapoter es cuadritos negros y los rojos son el OptiFlow.
y ninguno de los dos mostró diferencias, que pueden colocarse cualquiera de los dos, pero estadísticamente no nos mostró que los niños colocándole uno o el otro o diferentes niveles de flujo como tal, sí tenemos que tener en cuenta con qué iniciamos y cómo vamos avanzando. Ya voy a terminar. Lo estresa a uno ese pito, ¿no? Y miren acá, ya para finalizar este estudio, la individualización, eso es importante. Todos los pacientes son diferentes. Del ajuste del flujo en neonatos y pequeños, miren, tiene que tener en cuenta el flujo inspiratorio máximo, la frecuencia cardíaca, la tolerancia, el trabajo respiratorio y la aireación pulmonar. ¿Cómo veremos la aireación pulmonar? ¿Será que toca colocarle un pulmovista, Esther? Podría ser. Miren, exacto, la impedancia se está utilizando en pediátricos y están tratando de implementarla en neonatos, pero todavía no están los electrodos para neonatos. ¿Cómo evaluaríamos la aireación pulmonar? Eso es pregunta de estudiantes. ¿Cómo? Que ya me pusieron. ¿No? Con solamente auscultar. Ahí sabemos cómo está la aireación pulmonar. La frecuencia cardíaca, la respiratoria, la saturación, lo vemos en los monitores, pero esto es clave aquí en esta parte. Y miren, igual lo que les decía sobre los cambios de eso. Este estudio fue hecho en el 2021 y nos recuerda, aquí fue en bronquiolitis como tal, también comparando CPAP nasal, y esto fue un estudio controlado, un ECA como tal, y miren lo que dice, la cánula de alto flujo fue más segura y eficaz en la bronquiolitis. Sin embargo, el CPAP fue superior en la prevención del fracaso. Y ya lo dije al iniciar, como el CPAP garantiza los centímetros de agua constante, eso evitó el fracaso en CPAP. Y miren que pareció mucho mejor el soporte. Fueron 555, una población mucho más grande, 130 en cánula y 125 en CPAP. Estadísticamente no hay diferencias en tasas de intubación, miren, duración de la ventilación mecánica, estancia, infecciones nosocomiales y fuga de aire. Acá lo tenemos graficado como tal, lo que es el estudio como tal. Y ya para terminar, Santos, esto es en Brasil también, hizo una comparación entre el flujo, entre la cánula de alto flujo y CPAP, y miren, el objetivo fue que comparar igual en niños con bronquiolitis y plantearon una hipótesis de que la cánula de alto flujo no sería inferior. Miren cómo aquí, eso es una pelea, ¿no? Que no sería inferior al CPAP. ¿Qué encontramos? Miren, el resultado que fue que la cánula de alto flujo no es inferior al CPAP, o sea, la BNI en niños con bronquiolitis, estadísticamente igual. O sea que el señor Santos que hizo este estudio se quedó con las ganas de quitar el CPAP. Ya. No hubo diferencia en la estancia. Bueno, y este metaanálisis incluyeron 5 ensayos controlados aleatorizados que cumplieron los criterios de inclusión y el riesgo de ventilación no invasiva no fue significativamente diferente entre el grupo de CPAP y el grupo de cánula de alto flujo. Ya.